Hoy entramos en la celebración de los días santos. Hoy es Viernes Santo, el día en que Jesús, el Señor, muere en la cruz. Por eso nuestra celebración es diferente. No celebramos la Eucaristía, sino que hacemos una celebración de su pasión. Escucharemos las lecturas que nos introducirán en el misterio de lo que hoy recordamos, sobre todo la pasión como San Juan, que nos ayudará a acompañar a Jesús en sus últimos momentos antes de morir. Después adoraremos su cruz como expresión de nuestra fe, de admiración y agradecimiento, porque sabemos que de esa cruz nace nuestra salvación. Y finalmente comulgaremos para que el cuerpo de Cristo nos alimente en este camino de la cruz, que también nosotros queremos recorrer con él. Pongámonos en pie. Recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia son eternas. Santifica a tus hijos y protégelos siempre, pues Jesucristo, tu Hijo, en favor nuestro, instituyó por medio de su sangre el misterio pascual, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Dispongámonos a escuchar las escrituras de hoy. La profecía de Isaías, el Salmo, el texto de la carta a los hebreos y sobre todo la pasión según San Juan nos ayudarán a introducirnos en el misterio que hoy celebramos. Escuchemos más todavía, contemplemos con atención y con el corazón bien abierto la palabra de Dios. Lectura del libro de Isaías. Mirad, mi siervo tendrá éxito, subirá y crecerá mucho. Como muchos se espantaron de él, porque desfigurado no parecía hombre, ni tenía aspecto humano. Así asombrará a muchos pueblos, ante él los reyes cerrarán la boca, al ver algo inenarrable y contemplar algo inaudito. ¿Quién creyó nuestro anuncio? ¿A quién se reveló el brazo del Señor? Creció en su presencia como brote, como raíz en tierra árida, sin figura, sin belleza. Lo vimos sin aspecto atrayente, despreciado y evitado de los hombres, como un hombre de dolores, acostumbrado a sufrimientos, ante el cual se ocultan los rostros, despreciado y desestimado. Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Nosotros lo estimamos leproso, herido de Dios y humillado, pero él fue traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes.
Nuestro castigo saludable cayó sobre él, sus cicatrices nos curaron. Todos errábamos como ovejas, cada uno siguiendo su camino, y el Señor cargó sobre él todos nuestros crímenes. Maltratado, voluntariamente se humillaba y no abría la boca, como cordero llevado al matadero, como oveja ante el esquilador, enmudecía y no abría la boca. Sin defensa, sin justicia, se lo llevaron. ¿Quién meditó en su destino? Lo arrancaron de la tierra de los vivos, por los pecados de mi pueblo lo hirieron. Le dieron sepultura con los malvados y una tumba con los malhechores, aunque no había cometido crímenes ni hubo engaño en su boca. El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento y entregar su vida como expiación. Verá su descendencia, prolongará sus años. Lo que el Señor quiere prosperará por su mano. Por los trabajos de su alma verá la luz. El justo se saciará de conocimiento. Mi siervo justificará a muchos, porque cargó con los crímenes de ellos. Le daré una multitud como parte, y tendrá como despojo una muchedumbre, porque expuso su vida a la muerte, y fue contado entre los pecadores. Él tomó el pecado de muchos e intercedió por los pecadores. Palabra de Dios. Salmo responsorial. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. A ti, Señor, me acojo. No quedé yo nunca defraudado. Tú que eres justo, ponme a salvo. A tus manos encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, me librarás. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Soy la burla de todos mis enemigos, la irrisión de mis vecinos, el espanto de mis conocidos. Me ven por la calle y escapan de mí. Me han olvidado como a un muerto, me han desechado como a un cacharro inútil. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Pero yo confío en ti, Señor. Te digo, tú eres mi Dios. En tu mano están mis azares. Líbrame de los enemigos que me persiguen. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Haz brillar tu rostro sobre tu siervo. Sálvame por tu misericordia. Sed fuertes y valientes de corazón, los que esperáis en el Señor. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Lectura de la Carta a los Hebreos. Hermanos, mantengamos la confesión de la fe, ya que tenemos un sumo sacerdote grande que ha atravesado el cielo, Jesús, Hijo de Dios. No tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino que ha sido probado en todo exactamente como nosotros, menos en el pecado. Por eso, acerquémonos con seguridad al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y encontrar gracia que nos auxilie oportunamente. Cristo, en los días de su vida mortal, a gritos y con lágrimas, presentó oraciones y súplicas al que podía haberlo salvado de la muerte. Cuando en su angustia fue escuchado, él, a pesar de ser hijo, aprendió, sufriendo, a obedecer, y llegado a la consumación se ha convertido para todos los que obedecen en autor de la salvación. Palabra de Dios. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. En aquel tiempo Jesús salió con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto, y entraron allí él y sus discípulos. Judas, el traidor, conocía también el sitio, porque Jesús se reunía a menudo allí con sus discípulos. Judas entonces, tomando la patrulla y unos guardias de los sumos sacerdotes y de los fariseos, entró allá con faroles, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que tenía sobre
¿A quién buscáis? Le contestaron. A Jesús, el Nazareno. Les dijo Jesús. Yo soy. Estaba también con ellos Judas, el traidor. Al decirles yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Les preguntó otra vez. ¿A quién buscáis? Ellos dijeron. A Jesús, el Nazareno. Jesús contestó. Os he dicho que soy yo. Si me buscáis a mí, dejad marchar a estos. Y así se cumplió lo que había dicho. No he perdido a ninguno de los que me diste. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió al criado del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. Este criado se llamaba Malco. Dijo entonces Jesús a Pedro. Mete la espada en la vaina. El cáliz que ha amado a mi padre no lo voy a beber. La patrulla, el tribuno y los guardias de los judíos prendieron a Jesús, lo ataron y lo llevaron primero a Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año, el que había dado a los judíos este consejo: conviene que muera un solo hombre por el pueblo. Simón Pedro y otro discípulo seguían a Jesús. Ese discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús en el palacio del sumo sacerdote, mientras Pedro se quedó fuera a la puerta. Salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote, habló a la portera e hizo entrar a Pedro. La portera dijo entonces a Pedro. ¿No eres tú también de los discípulos de ese hombre? Él dijo. No lo soy. Los criados y los guardias habían encendido un brasero porque hacía frío y se calentaban. También Pedro estaba con ellos de pie calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos de la doctrina. Jesús le contestó. Yo he hablado abiertamente al mundo. Yo he enseñado continuamente en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y no he dicho nada a escondidas. ¿Por qué me interrogas a mí? Interroga a los que me han oído de qué les he hablado. Ellos saben lo que he dicho yo. Apenas dijo esto, uno de los guardias que estaba allí le dio una bofetada a Jesús diciendo. ¿Así contestas al sumo sacerdote? Jesús respondió. Si he faltado a hablar, muestra que he faltado. Pero si he hablado como se debe, ¿por qué me quedas? Entonces Anás lo envió al lado a Caifás, sumo sacerdote. Simón Pedro estaba de pie calentándose y le dijeron. ¿No eres tú también de sus discípulos? Él lo negó diciendo. No lo soy. Uno de los criados del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le cortó la oreja, le dijo. ¿No te he visto yo con él en el huerto? Pedro volvió a negar y enseguida cantó un gallo. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era el amanecer, y ellos no entraron en el pretorio para no incurrir en impureza y poder así comer la Pascua. Salió Pilato afuera, a donde estaban ellos, y dijo: ¿Qué acusación presentáis contra este hombre? Le contestaron. Si este no fuera un mal hecho, no te lo entregaríamos. Pilato les dijo: Lleváoslo vosotros y juzgadlo según vuestra ley. Los judíos le dijeron: No estamos autorizados para dar muerte a nadie. Y así se cumplió lo que había dicho Jesús, indicando de qué muerte iba a morir. Entró otra vez Pilato en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó. ¿Dices eso por tu cuenta o te lo han dicho otros de mí? Pilato le explicó: ¿Acaso soy yo judío? Tu gente y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Jesús le contestó: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mi guardia habría luchado para que no cayera en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo: ¿Con que tú eres rey? Jesús le contestó: Tú lo dices, soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para ser testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Pilato le dijo: ¿Y qué es la verdad? Dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo: Yo no encuentro en él ninguna culpa. Es costumbre entre vosotros que por Pascua ponga a uno en libertad. ¿Queréis
acercándose a él, le decían: Salve, Rey de los judíos. Salve, salve, Rey de los judíos. Y le daban bofetadas. Pilato salió otra vez afuera y les dijo: Mirad, os lo saco afuera, para que sepáis que no encuentro en él ninguna culpa. Y salió Jesús afuera, llevando la corona de espinas y el manto color púrpura. Pilato les dijo: Aquí lo tenéis. Cuando lo vieron, los sacerdotes y los guardias gritaron: Pilato les dijo: Lleváoslo vosotros y crucificadlo, porque yo no encuentro culpa en él. Los judíos le contestaron: Nosotros tenemos una ley, y según esa ley tiene que morir, porque se ha declarado hijo de Dios. Cuando Pilato oyó estas palabras, se asustó aún más, y entrando otra vez en el pretorio, dijo a Jesús: ¿De dónde eres tú? Pero Jesús no le dio respuesta. Y Pilato le dijo: A mí no me hables. ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y autoridad para crucificarte? Jesús le contestó: No tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te la hubieran dado de lo alto. Por eso que me ha entregado a ti tiene un pecado mayor. Desde este momento, Pilato trataba de soltarlo, pero los judíos gritaban: Si sueltas a ese, no eres amigo del César. Todo el que se declara rey está contra el César. Pilato entonces, al oír estas palabras, sacó afuera a Jesús y lo sentó en el tribunal, en el sitio que llaman el Enosal, en el reo Gábata. Era el día de la preparación de la Pascua, hacia el mediodía. Y dijo Pilato a los judíos: Aquí tenéis a vuestro rey. Ellos gritaron: Pilato les dijo: A vuestro rey voy a crucificar. Contestaron los sumos sacerdotes. No tenemos más rey que al César. Entonces se lo entregó para que lo crucificaran. Tomaron a Jesús y él, cargando con la cruz, salió al sitio llamado de la Calavera, que en hebreo se dice Gólgota, donde lo crucificaron. Y con él a otros dos, uno a cada lado, y en medio Jesús. Y Pilato escribió un letrero y lo puso encima de la cruz. En él estaba escrito: Jesús el Nazareno, el Rey de los judíos. Leyeron el letrero muchos judíos, porque estaba cerca del lugar donde crucificaron a Jesús. Y estaba escrito en hebreo, latín y griego. Entonces los sumos sacerdotes de los judíos le dijeron a Pilato: No escribas el rey de los judíos, sino, este ha dicho, soy rey de los judíos. Pilato les contestó: Lo escrito, escrito está. Los soldados, cuando crucificaron a Jesús, cogieron su ropa, haciendo 4 partes, una para cada soldado, y apartaron la túnica. Era una túnica sin costura, tejida toda de una pieza de arriba a abajo. Y se dijeron: No la rasguemos, sino echemos a suerte a ver a quién le toca. Así se cumplió la escritura. Se repartieron mis ropas y echaron a suerte mi túnica. Esto hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaban sus
madre, María la de Cleofás, y María la Magdalena. Jesús, al ver a su madre y cerca al discípulo que tanto quería, dijo a su madre: Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: Ahí tienes a tu madre. y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que todo había llegado a su término, para que se cumpliera la escritura, dijo: Tengo sed. había allí un jarro lleno de vinagre, y sujetando una esponja empapada en vinagre a una caña de hisopo, se la acercaron a la boca. Jesús, cuando tomó el vinagre, dijo: Está cumplido. e inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Los que puedan sean cristianos. Nos ponemos aquí. Los judíos entonces, como era el día de la preparación, para que no se quedaran los cuerpos en la cruz del sábado, porque aquel sábado era un día solemne, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y que los quitaran. Fueron los soldados, le quebraron las piernas al primero y luego al otro que había crucificado con él. Pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados, con la lanza, le traspasó el costado, y al punto salió sangre y agua. El que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad, para que también vosotros creáis. Esto ocurrió para que se cumpliera la escritura: no le quebrarán un hueso. Y en otro lugar la escritura dice: mirarán hacia atravesada. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo clandestino de Jesús por miedo a los judíos, pidió a Pilato que le dejaran llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato lo autorizó. Él fue entonces y se llevó el cuerpo. Llegó también Nicodemo, el que había ido a verlo de noche, y trajo unas 10 libras de una mixtura de mirra y agua. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo vendaron todo con los aromas, según se acostumbra enterrar entre los judíos. Había un huerto en el sitio donde lo crucificaron, y en el huerto un sepulcro nuevo, donde nadie había sido enterrado todavía. Y como para los judíos era el día de la preparación, y el sepulcro estaba cerca, pusieron aquí palabra del Señor. Por tu cruz y resurrección nos has salvado, Señor Jesús. Por tu cruz y resurrección nos has salvado, Señor Jesús. Queridos hermanos, también hermanos que desde vuestras casas o las ondas de la radio escucháis esta solemne liturgia del Viernes Santo. Hoy la Iglesia, con la celebración en la que participamos, nos habla a través de muchos signos. Desde los signos de la Iglesia, donde el altar está desnudo sin manteles, donde no se ve ni una sola flor, donde todo es sobriedad, austeridad. Nos habla también con el color de los ornamentos que llevamos el sacerdote y yo, rojos hablando del martirio, de la sangre entregada por nosotros. Y nos habla también de la estructura de esta celebración. Como nos han dicho
celebración de lo que acabamos de escuchar, de aquello que conmemoramos hoy, de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Recordar el acto de amor, de entrega de Jesucristo por nosotros, no es solo echar la mirada atrás hacia algo bonito, difícil, apasionante, que ocurrió hace 2000 años en Jerusalén. Es recordar y hacer presente el sufrimiento continuo de Dios por cada uno de nosotros, el sufrimiento de Dios por el sufrimiento de los hombres. Cuando hemos leído la primera lectura del profeta Isaías, que cinco siglos antes de Cristo describió de una manera espeluznante lo que iba a ser la pasión de Cristo, hemos escuchado: Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Nosotros lo estimamos leproso, herido de Dios y humillado, pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. El sufrimiento de Cristo, queridos hermanos, ayer y hoy, está causado por nuestro propio sufrimiento, por tantas y tantas veces como nos apartamos de Dios y de nuestros hermanos. Meditar en el pecado, que parece que hoy en día no está tan de moda, no es un acto de masoquismo, ni de derrotismo. No es un acto triste. Lo sería si no tuviésemos un Salvador. Pero ser conscientes de nuestra condición, de quién somos cada uno de nosotros y de lo que estamos llamados a ser, debe ser para nosotros, o debería ser, motivo de esperanza, de alegría, de gozo. Toda la humanidad está sometida a las consecuencias del pecado, cuya consecuencia final es la muerte. Y Cristo se sometió también a ese destino de todos los hombres. Pero Cristo resucitó al tercer día. Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Hoy no es solo un día de tristezas, un día de lutos, un día de añoranzas. Es verdad que sufrimos con Cristo sufriente, pero tenemos delante y debemos tener también el último capítulo de esta historia, que no es el segundo. Es la resurrección de Cristo, es nuestra esperanza. Hoy los cristianos del mundo entero, de muchas maneras, hemos recordado la pasión de Cristo. Y todos debemos tener los ojos fijos en ese acontecimiento único en la historia del domingo de la resurrección. Hermanos, yo os animo a que meditemos en el silencio de nuestro corazón durante la próxima procesión del Santo Entierro en todos estos misterios de amor, de entrega, de sufrimiento y sobre todo de gloria y de liberación. Y no de una liberación de una gloria abstracta, sino de la gloria y la liberación de cada uno de nosotros. Pero para que se dé esa verdadera liberación y esa gloria en cada una de nuestras vidas, primero debemos reconocer ante Dios que estas cruces, que estos sufrimientos son causa nuestra. Y pidamos perdón a Cristo en la cruz, a Cristo en el sepulcro. Él está deseando perdonarnos, pero para ello primero debemos nosotros pedirle perdón. Y cuando nos acerquemos a Él, como el Hijo pródigo, reconociendo nuestras debilidades y nuestros pecados, Él nos abrazará en un abrazo eterno y nos prometerá la vida sin fin, participar de su gloriosa resurrección.
Hoy nuestra oración toma un tono más solemne y sobre todo quiere ser una oración que alcance a todos, para que a todos llegue la salvación que nace de la vida entregada por Jesús en la cruz. Por eso, a cada intención todos rezaremos un momento en silencio y después de la oración hacia adelante todos responderemos con nuestro amén. Pongámonos de pie. Oremos, hermanos, por la Iglesia Santa de Dios, para que el Señor le dé la paz, la mantenga en la unidad, la proteja en toda la tierra y a todos nos conceda una vida confiada y serena, para gloria de Dios, Padre Todopoderoso. Dios Todopoderoso y Eterno, que en Cristo manifiestas tu gloria a todas las naciones, vela solicito por la obra de tu amor, para que la Iglesia extendida por todo el mundo persevere con fe inquebrantable en la confesión de tu nombre, por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por nuestro Santo Padre el Papa Francisco, para que Dios, que lo llamó al orden episcopal, lo asista y proteja para bien de la Iglesia, como guía del pueblo santo de Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, cuya sabiduría gobierna todas las cosas, atiende bondadoso nuestras súplicas y protege al Papa, para que el pueblo cristiano gobernado por ti bajo el callado del sumo pontífice progrese siempre en la fe, por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por nuestro obispo Francisco y Juan Antonio, por todos los obispos, presbíteros y diáconos y por todos los miembros del pueblo santo de Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, cuyo Espíritu santifica y gobierna todo el cuerpo de la Iglesia, escucha las súplicas que te dirigimos por todos los ministros, para que con la ayuda de tu gracia cada uno te sirva fielmente en la vocación a la que le has llamado por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por los catecúmenos, para que Dios nuestro Señor los ilumine interiormente, les abra con amor las puertas de la Iglesia, y así se encuentren en el bautismo el perdón de sus pecados y la incorporación plena a Cristo nuestro Señor. Dios Todopoderoso y Eterno, que haces fecunda a tu Iglesia dándole constantemente nuevos hijos, haz que cierta la fe y la sabiduría de nuestros catecúmenos, para que al renacer en la fuente bautismal sean contados entre los hijos de adopción por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por todos aquellos hermanos nuestros que creen en Cristo, para que Dios nuestro Señor asista y congregue en una sola Iglesia a cuantos viven de acuerdo con la verdad que han conocido. Dios Todopoderoso y Eterno, que vas reuniendo tus hijos dispersos y velas por la unidad de la obrada, mira con amor a toda la ley que sigue a Cristo, para que la integridad de la fe y el vínculo de la caridad congreguen en una sola Iglesia a los que consagran un solo bautismo, por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por el pueblo judío, el primero a quien Dios habló desde el antiguo por los profetas, para que el Señor acreciente en ellos el amor de su nombre y la fidelidad a la alianza que selló con sus padres. Dios Todopoderoso y Eterno, que confiaste tus promesas a Abraham y su descendencia, escucha con piedad las súplicas de tu Iglesia, para que el pueblo de la primera alianza llegue a conseguir en plenitud la redención por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por los que no creen en Cristo, para que, iluminados por el Espíritu Santo, encuentren también de ellos el camino de la salvación. Dios Todopoderoso y Eterno, concede a quienes no creen en Cristo, que viviendo con sinceridad ante ti, lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Y a nosotros concédenos también, que progresando en la caridad fraterna y en el deseo de conocerte más, seamos ante el mundo testigos más convincentes
inocentes de tu amor, por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por los que no admiten a Dios, para que por la rectitud y la sinceridad de su vida alcancen el premio de llegar a Él. Dios Todopoderoso y Eterno, que creaste a todos los hombres para que te busquen y cuando te encuentren descansen en ti, concédenos que en medio de sus dificultades, los signos de tu amor y el testimonio de los creyentes, les lleven al gozo de reconocerte como Dios y Padre de todos los hombres, por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por los gobernantes de todas las naciones, para que Dios nuestro Señor, según sus designios, les guíe en sus pensamientos y decisiones hacia la paz y libertad de todos los hombres. Dios Todopoderoso y Eterno, que tienes en tus manos el destino de todos los pueblos y los derechos de todas las naciones, asiste a los que gobiernan, para que por tu gracia se logre en todas las naciones la paz, el desarrollo y la libertad religiosa de todos los hombres, por Jesucristo nuestro Señor. Oremos, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso, por todos los que en el mundo sufren las consecuencias del pecado, para que cure a los enfermos, dé alimento a los que padecen hambre, libere de la injusticia a los perseguidos, redima a los encarcelados, conceda volver a casa a los emigrantes y desterrados, proteja a los que viajan y dé la salvación a los moribundos. Dios Todopoderoso y Eterno, consuelo de los que lloran y fuerza de los que sufren, lleguen hasta ti las súplicas de quienes te invocan en su tribulación, para que sientan en sus adversidades la ayuda de tu misericordia, por Jesucristo nuestro Señor. Dispongámonos a recibir la Santa Cruz, poniéndola en el centro de nuestra oración y pasando de frente a buscarla cada uno, expresamos nuestro agradecimiento por ese amor tan grande de Jesús por nosotros, que se ha manifestado en su entrega hasta la muerte. Mira,
donde estuvo clamada la salvación del mundo. Ven.